Muy buenas noches a todos, siendo las 6:03 p.m. del 14 de abril del 2025, damos inicio a nuestra sesión en línea del componente técnico de nuestra tecnología en gestión integral de transporte. Digo despacio porque ya se nos fueron. ¿Cómo están? Buenas noches. Alejandro, qué bueno verte por acá. Buenas Oliver, qué noches, bueno profesora. verte. Natalia, Nilsa, Sandra, Judith, José Luciano, Elmer. ¿Cómo están ustedes? Buenas noches, bien, muy buenas, profe. Profe, ¿Usted cómo va? buenas noches. Bien, profe. ¿Me autorizan a hacer la grabación los que están presentes? Sí, señora. Sí, señora. Estábamos conversando por acá con José Luciano antes de iniciar la grabación sobre la articulada que tienen con las universidades para continuar su pregrado como ingenieros de transporte. Entonces él ya ha hecho sus averiguaciones y... He sabido, para que las personas sepan, eso es para sacar la tarjeta profesional como tecnólogos. Sí, Ajá. toca primero hacer las pruebas a ver. Sí, toca hacer primero las pruebas a ver y ahí están los requisitos, que es cuando ya nos den el... Porque eso me explicó la señora, si ya tiene los documentos, lo puede hacer. O si no, haga las pruebas TIT y que le den el certificado y ahí nos manda los... Me dice, no se puede mandar antes, no, o sea, no podemos hacer el de llenar el formulario porque solamente se puede llenar una vez por persona. Si lo llenamos ahorita, podemos tener problemas porque eso me lo explicaron claro. Que cuando ya tuviéramos todos los y lo principal, las pruebas TIT. ¿Ya? Sí, y las universidades que nos homologan, la UNAC y la ITPC, que da Ingeniería de Transportes, y la virtual, y son 10 semestres. ¿Y cuántos semestres homologan en la UTE? En la UTP me dijeron que era 7 también, 7 semestres, pero tampoco no homologan el inglés que tenemos porque tenemos que hacer inglés working, el que aparece en el SENA. ¿Ya? Ok. Entonces por ¿Y eso en no la sube. otra? En la otra también son 7, pero también los créditos, porque en la UNA los créditos son, depende, o sea, cada universidad tiene sus créditos institucionales y los créditos de la carrera, ¿no? Que eso es lo que aumenta. ¿Ya? En una son Sí, hay unas 169. universidades que tienen más Más créditos. lectivas que otras. Las otras Sí, son más técnicas. Sí, sí, lo esa solicitud ustedes la pueden hacer a servicio al cliente cuando ya egresen para ver cómo avanzan en el tema. Vamos a revisar entonces de qué compone, qué hay que hacer para iniciar nuestra guía de aprendizaje número 8. Vamos a compartir. Lo que trata esta guía es nuestra actividad de proyecto número 8, la última actividad de proyecto que ustedes tienen en su tecnólogo. Bueno, bienvenidos a su etapa final. ¿Cómo van a desarrollar la actividad de proyecto 8, que es la P8, sistematizar la información de la operación de transporte? Pues por medio de esta guía de aprendizaje la vamos a desarrollar. Recuerden que estamos en la fase de evaluación 4 y que el nombre del proyecto es simulación de escenarios para la gestión integral del transporte. ¿Qué tenemos de competencias técnicas pendientes para cerrar el componente técnico? Continuarán con física, porque física ustedes ya empezaron el viernes. De estas competencias técnicas que tenemos en nuestra nueva actividad de proyecto, ya hemos revisado varias. Si ustedes se han dado cuenta en sus actividades de aprendizaje de guías anteriores, ya se vio, por ejemplo, la 26010-1067, se vieron los dos primeros resultados de aprendizaje. Aquí se ven los dos últimos resultados de aprendizaje. De la 21010-1075 nos queda pendiente el resultado de aprendizaje número 4. De la 64, terminado en 1064, nos queda el cuarto. De la 65, 1065, el cuarto. Y de la 102027, el 04. Pues primero dice, procesar los datos de acuerdo con técnica de investigación y tabulación. ¿Y cuáles son los resultados de aprendizaje de este? El 1067, 3, 4. El 03 y el 4. Procesar la información obtenida de la operación del servicio de acuerdo con técnicas de tabulación.
Y el 4 dice reportar la información obtenida de la operación del servicio de acuerdo con la técnica de investigación. Una es Listo. procesar y la otra es reportar. Listo. Sencillo. Entonces, la genérica, que es la 1067, nos dice que hay que procesar esos datos, pero con una técnica de investigación y tabularlos. ¿Listo? Entonces, en la 03, en el resultado 03, lo que vamos es tomar toda esa data, de toda esa información obtenida de la operación del servicio, yo la debo llevar con una técnica a tabularla, ¿cierto? Una técnica de tabulación se llama. Y esa misma información tiene una técnica de investigación. Entonces, miren que yo ya la tabulé, pero la tengo que reportar. Ahora, la 75. La 21.010.1075, coordinar el flujo de mercancías según el plan de operación y procedimientos. Cuando yo coordino, que ustedes ya vieron que vimos todo este tema de coordinar todo este flujo de mercancías para poderlas transportar y llevarlas al consumidor final, y que si yo voy a coordinar ese flujo de mercancías, estamos hablando ya más del transporte logístico. De acuerdo a ese plan de operación, de acuerdo a ese movimiento que yo le voy a dar a esas mercancías, pero con los procedimientos que están en un manual de procesos. Y hay un proceso macro y unos procedimientos. Yo tengo, por terminar acá en esta etapa de formación, que es la fase de evaluación, con la actividad de proyecto 8, ya termino con el cuarto resultado de aprendizaje, que es el 21.010.1075, y yo lo que voy a hacer es ya evaluar esa operación de ese recibo y de ese despacho, según la capacidad de los recursos asignados. Entonces, yo debo tener una planeación estratégica en donde ya a mí me asignaron esos recursos y yo ya debo reportar informes, porque ya se dio toda la ejecución de esos recursos, toda la operación, y ya vamos en la etapa final de ese proceso, en donde yo ya estoy hablando es de evaluar solamente esa operación y esa operación de ese recibo y de ese despacho, pero de acuerdo a que, según esa capacidad de esos recursos asignados que tuve en toda la operación. ¿Para qué? Para hacer planes de mejora, para poder retroalimentar y ver que yo sí ejecuté correctamente o si no, qué correctivos voy a tomar. En la 1064, que es ya coordinar ¿qué? El transporte según rutas y medios. Esta competencia la hemos venido viendo durante toda la formación. Y aquí ya la cerramos con 21.010.106404, que si vemos es ya retomar también la evaluación, pero ¿qué va a evaluar? El cumplimiento de toda la operación de transporte. Pero usted acá ya no se centra en la capacidad de esos recursos asignados y el recibo y el despacho, sino que va a revisar más la parte de gestión, porque usted va a tomar los indicadores de gestión y junto con la política empresarial u organizacional que tenga, porque usted recuerde que según la plataforma estratégica que vimos iniciando, usted tiene una visión, una misión en la organización, unos principios corporativos, valores corporativos, un código de ética, un manual de procesos, ¿cierto? Y dentro de eso están los indicadores que están medidos por unos estándares de calidad y que ayudan a tener un diagnóstico como si fuera una fotografía organizacional, pero de la gestión realizada. Y esa gestión realizada va de la mano pues con el cumplimiento de la operación de transporte, que es su esencia. ¿En función de quién? Si estamos en este momento en mercancías, hablando de recibo y despacho, estamos hablando que se llama sistematizar la información de la operación de transporte. ¿Qué significa? Pues que usted va a utilizar la data obtenida en bitácoras, en toda la trazabilidad de las entregas, del despacho, de lo que le dieron a usted a transportar, de todo el cumplimiento de esa operación de transporte, de rutas, de todo el rutograma que llevó, de todo el cumplimiento del acuerdo comercial. Es decir,
que usted ya llegó al final y con satisfacción plena. Entonces va a mirar si esos indicadores de gestión se dieron o no. Hablábamos de, al finalizar la anterior sesión, de ese plan estratégico de transporte. Entonces, ¿cómo ve usted este resultado de aprendizaje acá inmerso allá? Pues que allá se hablan de unos indicadores. Usted aquí los va a evaluar. Y aquí la 1065 tiene que ver, perdón, la 2027-04, que es monitorear el servicio según protocolos y especificaciones del proceso de negocio. Es decir, que usted aquí ya está haciendo un monitoreo del servicio, ¿cierto? Usted acabó de ver en la actividad del proyecto 7 cómo monitorear la operación, ¿cierto? Del transporte, del servicio que usted presta, que es su esencia, pero según unos protocolos. Y las especificaciones del proceso de negocio, significa que son de acuerdo al proceso del negocio que usted tiene como política organizacional, que lo tiene plasmado en un manual de procesos, que lo va bajando ese proceso grande se va a procedimiento y se va bajando a más detalle hasta llegar a una actividad, una tarea específica. Recuerde que los flujogramas son también como una fotografía del proceso, pero como si fuera una infografía, como un paso a paso. O sea, yo la estoy relacionando con una infografía porque ustedes hicieron varias infografías y se dieron cuenta que lo que hacía era recoger de lo general a lo específico. En los manuales de procesos también se toma ese manual de lo general a lo específico, pero existen los flujogramas o diagramas de flujo. Si usted le está diciendo acá, de acuerdo a esas especificaciones del proceso del negocio, debe ser que usted puede fijarse en ese manual de procesos cómo está el procedimiento, el proceso de monitorear el servicio, qué protocolos tiene en su organización, adaptados a su organización, porque si usted va y busca en cualquier buscador o en la biblioteca del SENA o donde usted busque, proceso de monitorear el servicio de transporte, de la operación de transporte, él le va a traer varios diagramas de flujo de diferentes partes, pero usted tiene que, donde vaya a su organización, ver cuáles son los que se ajustan a esa organización. No todos son iguales, aunque sí existe una generalidad. Si usted va a llegar a una u otra empresa, existe pues como un armazón que sí es igual porque es el mismo negocio, ¿me hago entender? Y ahí lo que hace es formular planes de mejora. Ahí la parte de monitorear lo va a llevar es a formular esas acciones correctivas. ¿De dónde nace una acción de plan de mejora? Una acción correctiva que está plasmado en un plan de mejora. ¿Para qué se formula? Nace porque usted tiene que corregir algún procedimiento que no, o alguna inconformidad, o se presentó alguna contingencia que afectó el curso normal de su negocio, el curso normal del proceso, del protocolo. Entonces, usted, por eso es que aplica planes de mejora, porque los planes de mejora tienen unos términos de cumplimiento. Entonces, la guía nos trae una presentación y nos dice, una vez se ha apropiado el conocimiento que enmarca la operación de una empresa de transporte como la legislación que define los lineamientos para la operación, la gestión administrativa, el talento humano, los recursos, los costos, los presupuestos, las necesidades del cliente y la programación de la operación, es hora de conocer los mecanismos y las herramientas con las cuales se puede validar el resultado de la operación. Miren que ustedes, hasta acá voy a hacer un pare, ¿por qué? Porque miren que ustedes, si ustedes se van a revisar, si quieren, si están despachados en Semana Santa, se van a revisar las grabaciones, ustedes se van a dar cuenta el avance que tuvieron en todos estos temas, tanto inicialmente cómo era un modo, cómo era ese medio, cuáles eran los sectores económicos, cuál era la legislación vigente, comenzaron a familiarizarse, después comenzaron a ver esa gestión administrativa de sus recursos que ponen a disposición para la operación, vimos el talento humano,
estuvimos hablando de costos, de presupuesto. Esas necesidades del cliente las vimos en una oferta, en una demanda, cómo nuestro pronóstico de demanda también tiene que ver, porque si no se sabe qué se necesita para vender, cuántas unidades se necesitan para vender, pues logísticamente hablando, no hay esa cadena de suministro completa. ¿Por qué? Porque usted primero necesita tener un pronóstico de la demanda, hablando de pasajeros o de productos. Usted necesita saber, tener unas cifras, porque usted debe disponer un montón de recursos. Ejemplo, en esta temporada, háganlo como ejercicio personal. No sé si no. Háganlo como ejercicio personal y fíjense mucho en toda la operación del transporte de pasajeros, tanto si son buses, si son aviones. Fíjense mucho si están, no sé, en el mar, fíjense las lanchas que transportan, fíjense en toda esa operación, o sea, tómese el tiempo, si va a viajar, de revisar cómo esto lo aprendí, cómo esto lo puedo aplicar, qué mecanismo yo mejoraría en esa operación. ¿Por qué? Porque pues finalmente eso es lo que va a ayudar que ustedes tengan ideas de negocio, o si los que quieren hacer un proyecto productivo, o los que quieren aportar en la empresa en que estén, o los que estén buscando dónde realizar la práctica. Todo ese camino recorrido ya se recorrió, ya ahora lo va a llevar todo a la práctica. Entonces, todo eso que aprendieron nos dice acá, los presupuestos, las necesidades del cliente y la programación de la operación. Es hora de conocer los mecanismos y herramientas con las cuales se puede validar el resultado de la operación. Es decir, usted ya va a decir, esta es la disposición que yo tengo, ya todos los recursos fueron dispuestos, mejor dicho, y ahora yo lo que voy a hacer es validar si yo lo hice bien, si no lo hice bien, si me faltó algo, si me equivoqué en esto, cómo lo puedo subsanar. Todo esto es para que ustedes en este momento ya puedan plasmar en indicadores de gestión. Dice, la situación que va acompañada de A y B, de los indicadores que reflejan a través de una medición un resultado para considerar las acciones necesarias que corrijan algunas vicisitudes que se pueden generar durante la marcha, permitiendo la mejora continua que rodea la normativa en cuanto a la calidad se refiere. La entidad espera que a través de la siguiente guía se adquieran las competencias necesarias para acompañar los procesos de auditoría y las evaluaciones de los distintos procesos y se pueda aportar el crecimiento de las empresas de transporte. ¿Qué es interesante acá que yo les quiero transmitir? Cuando ustedes quieren ser auditores de lo que sea, es necesario que sí se tomen el tiempo, sobre todo ustedes ahorita que van a hacer su etapa práctica, de primero vivir los procesos en la acción. Es decir, que ustedes se vayan, hagan rutogramas, que se encarguen de una operación logística, que se encarguen de ir a ver el transporte de pasajeros, trabajar en compañías que es lo que más les guste. Puede ser que a ustedes les gusta más los pasajeros o a otros les gusta más todo el tema de mercancías y de carga, a otros les gustará más multimodal, a otros les gustará más ayudar a ingresar productos al país, a otros les gustará mandar afuera, pero todo tiene que ver con el transporte. Entonces, antes de ser auditores, de irse a hacer esos procesos de auditoría y evaluación, yo les aconsejo que primero pasen pues por esas etapas, ¿no? Aunque aquí muchos lo han hecho, ¿no? Entonces ya ustedes saben que tienen habilidades de liderazgo, creativas, de trabajo autónomo, de trabajo colaborativo y en equipo, y sistemático porque van ya de lo general a lo específico, el paso a paso. Y ya
tener una capacidad mucho mayor resolutiva, una capacidad, un pensamiento crítico, pero que sea creativo. Y para eso los lleva a una actividad de reflexión, que esa actividad la deben de desarrollar, por favor, y me la pueden mandar por el chat Google, por el interno, pues para que cada uno no esté viendo lo de cada uno, sino que me la envían por el chat Google. ¿Y qué nos dice esa actividad de reflexión? Con el objetivo de identificar los conocimientos y la capacidad de análisis del aprendiz respecto a la consolidación de datos y la coordinación del transporte, con su correspondiente recibo y despacho, se hace necesario plantear los siguientes cuestionamientos. Entonces, el primero, ¿es necesaria la investigación para realizar el transporte de carga o de pasajeros? Usted ya dirá ya sí o no y por qué. La justifica, su respuesta la justifica. ¿Qué papel juega el transporte dentro de la estrategia logística de la empresa? La elección del modo y el medio de transporte debe ser con flota propia o tercerizada. ¿Usted qué creería? ¿Cuáles son las consecuencias del incumplimiento en el servicio de transporte? Y eso lo hace a título de reflexión. Hágalo muy concienzudamente. Es su última actividad de reflexión en el componente técnico. ¿Listo? Jenny. Jenny, ¿puedes abrir tu micrófono, por favor? ¿Te doy una información? Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo estás, Jenny? Jenny, ¿viste que ya salió la resolución? ¿Me oíste, Jenny? Sí, señora. Listo, bueno. Bueno, gracias. Gracias de todas maneras, profe, por estar siempre atenta a todo lo de nosotros. No, pues, ¿qué tal que no? Si ustedes solitos, pues tampoco van a tener cómo saber las cosas. Vamos a leer las actividades de aprendizaje. Esta guía toda es técnica, todita. Entonces, en el 1067, como ya los vimos al principio, la actividad de aprendizaje 1 se llama compilar datos de la prestación de servicio según técnica de investigación, que les quiero mostrar que les puede servir mucho, que nosotros vimos, que fue las técnicas en investigación. Ese material es muy chévere. Entonces, sería bueno que lo revisaran. ¿Por qué? Pues porque les puede servir mucho. Yo les muestro dónde está para que se acuerden, porque no sé si se acuerdan. La guía orientadora ABA de ambientes virtuales de aprendizaje pide que yo cierre todas las fases, pero yo no le cerré las fases y no las pienso cerrar, porque el material de formación no lo pueden volver a ver, ¿me hago entender? La fase aquí, se las voy a mostrar modo aprendiz. Entonces miren que es para que aprovechen sus tiempos libres. Recuerden que aquí, porque pronto no los van a hacer cerrar, o sea, yo no los he cerrado porque yo les dejo el material de formación a su disposición, ahí está todo abierto. Pero sí sería bueno que ahorita que van a tener un tiempito, yo los invito a que ustedes aprovechen este material, que aquí dice descargar el material, porque este material de ustedes no lo vuelven a ver. ¿Por qué? Porque ellos piden cerrar todas las fases. Entonces, si ya se ponen serios y dicen, profesora, entienda que tiene que cerrar la fase 1, la fase 2, la fase 3, instructora, pues yo qué tengo que hacer, cerrárselos. Entonces, miren que nosotros todo esto que tienen acá es importante que lo tomen, todo, porque ya no lo van a tener más. Se los digo en serio. Porque ellos lo piden así, pues es el material de formación. Está bien que esté cerrado, ¿cierto? Las guías, ve, aquí no hay ninguna guía disponible, porque no dejan. Bueno, pero no les iba a mostrar eso, les iba a mostrar lo de investigación, que les estoy contando que están pidiendo que lo cierren. Pero miren, sería bueno tomarnos un segundito acá, que no nos demoramos más de 2 minutos, así rapidito, ahora que está funcionando, demostrarles, ustedes tienen allá Sayuna, ¿no? Pero miren, recuerden que muchas veces dicen, ah, profe, pero nosotros, ¿qué? Ustedes tienen acá el material completo, miren.
el plan maestro de transporte internacional, todo lo tienen completo. Entonces, aprovechenlo al máximo antes de que pidan, porque nos hicieron un seguimiento. Ahí me comentaron que tenía que cerrar esas fases. Yo no les tengo sino el material abierto a ustedes, porque me parece interesante que lo tengan, ¿cierto? Inclusive aquí teníamos, como nosotros estamos en la última fase, y si vieron que los, ¿por qué les muestro esto? Porque los resultados de aprendizaje acá tienen continuidad ya. El último resultado, los primeros están regados por todas las fases. Miren que acá está de la actividad de proyecto 7, lo que les hablaba del contrato de transporte, las pólizas, ¿sí ven? Entidades que rigen el comercio, los indicadores, miren, acá como vamos a ver indicadores, sería bueno que retomaran un poquito esto. Es con ese fin que se los quiero mostrar. Aquí estamos en fase planeación AP2, en la AP3, que hay de material que sea de nosotros, al de talento humano, ¿cierto? Ya ustedes lo revisan, no me quiero detener ahí. ¿Qué vimos en la fase 3 en material? Que ese sí no lo he cerrado del todo. No sé por qué tengo la guía abierta, esa guía no la puedo tener abierta, la voy a cerrar. Aquí está el pronóstico de necesidades. Miren que en logística, hablando de transporte logístico como lo estamos viendo, se llama pronóstico de demanda. ¿Por qué? Porque en logística, como usted ve cadena de suministro, ¿cierto? Entonces, ustedes, mire que ahí la reflexión inicial les está haciendo reflexión en cuanto a esto. Ustedes dicen, no, pero yo no soy logístico, pero usted tiene no solo un costo del 35% del transporte del valor de la mercancía en genérico, sino que usted cuesta mucho para la mercancía que transporta, como por ser el servicio de transporte, pero adicionalmente usted le transporta toda la cadena de abastecimiento, es decir, desde el momento de la materia prima. Entonces, cuando usted está hablando de logística, usted no puede dividir la logística de la cadena de suministro. Pero cuando vemos logística, para que ustedes sepan, se ve pronóstico de demanda. ¿Por qué? Porque yo necesito tener una cantidad de productos que posiblemente van a comprar los consumidores, o sea, productos a demandar. Aquí ustedes pronóstico de necesidades y por eso recuerden que ustedes vieron oferta y demanda. Eso fue hace un año, cuando estábamos para Semana Santa. Tuve tantas fallas de territorio, miren. Entonces acá, usted para entender un poco más lo que está viviendo ahorita, puede volver a darse un repasito allí. Yo no le digo que se estudie todo, pero sí vaya y échese el repasito. Ahí llegamos a ¿dónde? A fundamentos de investigación, que era lo que yo quería. ¿Dónde está? Dentro de la actividad de proyecto 4 que todavía está disponible. Entonces, ¿qué les está diciendo? Como van a ver temas de tabulación de investigación y todo esto, aquí hay un material muy chévere para que ustedes lo revisen nuevamente. Nosotros vimos investigación. Entonces puede revisarlo, descargar el material, revisar el material complementario, las referencias bibliográficas y así pueda entender un poco más si se le había olvidado. ¿Listo? Eso era lo que les quería decir de esta fase. Ahí ustedes hace poco vieron la 5, que es programación de operación, la 6, que es el costo de operación, el presupuesto, y ya hasta que llegamos a lo nuestro. Aquí vieron flujos de operación, monitoreo. Ahora están viendo física. Y conmigo comienza la 8, que es lo que estamos haciendo hoy. ¿Por qué se los digo? Por lo de la tabulación, por lo de la técnica de investigación. Sería bueno que usted recordara cuáles son esas técnicas de investigación y todo lo demás. De hoy vamos a ver en el material de formación cuál es ese contenido que vamos a estar viendo aquí. Nos vamos a centrar en el despacho y en el recibo, como nos dijo el resultado de aprendizaje. De ese despacho y recibo, él nos dice
que se va a subdividir en unos ítems del 1 al 4 de acuerdo al modo, ¿cierto? Clasificado por el modo aéreo, modo marítimo, modo férreo y terrestre. Y nos está hablando de unas características de productos a transportar. Nosotros estuvimos viendo, recuerden que como es continuidad de los resultados de aprendizaje, nosotros vimos caracterización de la carga a transportar. ¿Cómo debo transportar? ¿Con qué condiciones? ¿Qué características tienen esos productos que me están entregando a transportar para yo no echar a perder, por ejemplo, una carga de flores, que es un producto perecedero? ¿Sí? Y que va a valer cero si yo no la transporto con la temperatura que debe ser. Ellas tienen unas características, entonces yo necesito conocerlo. ¿Qué más vemos acá? La preparación de la mercancía para el transporte. Y vamos a ver la validación de esos recursos. ¿Cuáles son esos recursos? Vamos a ver el talento humano, los de infraestructura, que son los llamados equipos, ¿cierto? Todo lo que tenga que ver con bienes muebles, ¿cierto? También con el tema de almacenamiento, es decir, los bienes inmuebles, que si tengo asignados recursos de bodegaje, es decir, de las que son las llamadas delegaciones, si uso una plataforma de consolidación, si es mía, o seguramente es tercerizada. Y los recursos económicos tienen que ver con los recursos financieros, es decir, que yo debo de tener claro que si a mí me asignan unos recursos financieros, debo de identificar esa fuente de financiación, es decir, que ese dinero que me asignan a mí para manejar la operación debe de venir de una fuente de financiación. Esa fuente de financiación es como el origen de los recursos económicos de mi operación. Y todo eso se lleva a indicadores, a informes de gestión con indicadores, ¿cierto? Aquí ya nos habla en el 4 de indicadores de productividad, criterios de calidad. Estamos solo viendo genérico, que es lo que vamos a ver en la P8. Entonces, mire que aquí ya nos comienzan a medir por calidad. ¿Calidad en qué punto? Ya nos dice el cumplimiento, la trazabilidad y seguridad, el recibo de la carga por parte del cliente, y nos habla de la matriz de producto o servicio o el servicio no conforme. Tienen una actividad didáctica que es esta, despacho y recibo. Esa actividad la deben realizar. La deben realizar y enviarla antes del domingo que se termina la Semana Santa. La deben de enviar junto con la actividad de reflexión inicial, con el fin de que ustedes puedan ver su material. ¿Qué nos dice acá de introducción? Ahora lo terminamos de ver. Lo que les quería era presentar la guía, hablar de las actividades de aprendizaje. Entonces, esta es de compilar esa data según esa técnica de investigación, y por eso les mostré dónde estaba la temática de investigación descriptiva aplicada, pues solo para que revise lo de la técnica. Nosotros recolectamos unos datos y los procesamos y los presentamos. Aquí nos están invitando a hacer una evidencia en una matriz de recolección y de presentación. Esa la usan el Excel para realizarla. ¿Qué más nos dice que debemos hacer? En ese mismo resultado de aprendizaje está una actividad de aprendizaje número 2, que dice fundamentar los resultados de la prestación del servicio respecto a la política de la organización. Y nos dice que nos van a aplicar un cuestionario. Y ese cuestionario cómo se ha venido familiarizando con la información que caracteriza la operación del transporte, se podrá entender que hay muchos factores que inciden dentro de la cadena logística y las actividades relacionadas con la operación de los servicios de transporte.
Es por eso que es tan importante la percepción del cliente y con ayuda de las encuestas de servicio y demás metodologías para la recolección de la información se puede determinar la eficiencia del cumplimiento de los indicadores. Para el desarrollo de esta actividad es importante tener en cuenta lo siguiente, revisar el componente formativo, por eso debe de hacer la actividad didáctica. Debe responder la totalidad de las preguntas formuladas en la evaluación en línea. Y es un cuestionario. Este cuestionario se los dispondré. Con esa se cumple el tema de la 1067, mirad, acá arriba. Hacen el cuestionario porque si tiene dos evidencias para un solo resultado de aprendizaje. Bueno, para que lo tengan ahí en cuenta. En la 1075 dice verificar cantidades y condiciones de la mercancía de acuerdo con el plan de recibo y despacho. Nos dice, las siguientes actividades le darán herramientas suficientes para validar las condiciones que están acordes al procedimiento técnico y a la normativa técnica, al igual que elaborar órdenes de mercancía según el procedimiento. Vamos a ver las evidencias, que no los quiero... Yo se las dejé ocultas hoy para que precisamente, ya está la guía disponible, ¿cierto? Pero yo les dejé las evidencias ocultas para escogerlas. No significa que no se las disponga ya mismo. ¿Me están oyendo? Sí, señora. Sí, profe. Bueno, nosotros hicimos actividades de modo y medio de transporte. ¿Qué me dicen ustedes? Ya que además se busca la reducción de costos a través de las técnicas como el reciclaje, la reutilización, la reducción. Adicionalmente, al utilizar equipos de transporte, la normatividad exige estándares en temas como la emisión de gases, la disposición final de residuos. Sí, hicimos un ejercicio, ¿se acuerdan el ejercicio de Yopal que había como un tema de basuras? Yo lo que estoy viendo, mis muchachos, es que hay muchas actividades que como ya se está finalizando el resultado de aprendizaje, como muy parecidas. Esta de los indicadores de recursos me parece importante, la verdad, la de evaluar el impacto ambiental en la operación del transporte. ¿Por qué? Porque uno de los pilares de la gestión integral del transporte hoy por hoy es reducir ese impacto ambiental que hay negativo frente a todo el uso de los diferentes medios de transporte, así sea para el tema de pasajeros o de carga. Entonces, cuando ustedes van a presentar, por ejemplo, un proyecto productivo, lo que les van a pedir es que tenga un estudio de una matriz de impacto ambiental, es decir, que usted pueda plantear esa matriz y que pueda justificar de una mejor forma el proyecto que quiere levantar recursos. ¿Me hago entender? O pueden hacer una idea que sea creativa y esa idea creativa debe tener un impacto positivo en el medio ambiente. ¿Cómo se hace eso? Con sostenibilidad ambiental. Si usted logra a todo el transporte meterle sostenibilidad ambiental y le da a la idea y la pule y la lleva al quehacer, eso ya con eso es innovador. ¿Por qué? Porque recuerden cuando vimos emprendimiento que el tema de la innovación va de la mano con la creatividad y que tiene que ser sostenible hoy por hoy. ¿Por qué? Pues por toda esta tendencia eco que existe y para que pensemos siempre en el planeta. Entonces, esta actividad de aprendizaje sí o sí la hacemos toda. O sea, estoy hablando de la evidencia de matriz de servicio y procedimiento, que es esta evidencia que se describe acá. El aprendiz investigará y realizará una matriz de manejo ambiental en torno al proceso de transporte en la cual se identifiquen todos los posibles impactos ambientales en la prestación de un servicio de transporte.
Se evalúan los recursos afectados, personas, tierra, aire, agua, la implicación legal y se generan las acciones de control que puedan realizarse. Para dicha matriz debe realizarse un documento escrito que explique claramente su función y uso. Usa el formato anexo. Hay un formato anexo. ¿Dónde está ese formato anexo? Acá. Estamos hablando de la 1064. De esta. Es que son muchas. Mira, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11 evidencias. No les puedo poner tantas evidencias. Si les pongo todas las evidencias, no acaban sino en 6 meses. Se las estoy presentando. O sea, no se las quiero, no quiero ser una camisa de fuerza, me hago entender, porque ahí ya hay evidencias que están muy relacionadas a lo que ya hemos visto. ¿Qué sucede? Yo les voy a ser muy sincera. Yo a ustedes les entregué todo el conocimiento. Llegué a hacer inclusive sesiones de 2 horas, 2 horas y media. Por eso es que digamos que hay algunas evidencias que, pues, a mi modo de ver, parecen como irrisorias porque, pues, por ejemplo, un diagrama de causa y efecto a estas alturas, me parece que el diseño curricular no debería estar estructurado así. Me hago entender porque ustedes ya vieron toda la competencia, ya la están cerrando, debe ser algo que les nutra, que les sirva para lo que no han visto. ¿Me hago entender? ¿Sí me entienden eso? Es que a veces creo que yo les podría abrir todas las evidencias. Ya estoy llegando a un acuerdo acá con ustedes, qué evidencias hacemos y cuáles no. Sí, eso sí me lo entienden. Sí, señora. Además Correcto, de eso, instructora. porque son 11 evidencias, un diseño curricular con 11 evidencias para una actividad de proyecto, pues, por ejemplo, si yo les pongo el diagrama de causa y efecto, pues les quito tiempo para hacer la matriz de servicio y procedimiento y la matriz de política de proceso. Esa la deben de hacer, que es la 1064, mírenla acá. Esta. Entonces yo quiero que la vean acá, que hace parte de coordinar el transporte, que es lo que usted, su esencia, mejor dicho. La esencia de ustedes va a ser coordinar el transporte. Yo lo que busco con esto es que ustedes puedan hacer las actividades que son, no las actividades por rellenar, me hago entender, no por rellenarlas. Entonces, yo lo que veo, sí, las que son importantes. De las que hemos visto, la primera, el cuestionario, porque es de concepto, pues el juego didáctico definitivamente me parece que no. Aquí hay una presentación, indicadores de servicio al cliente. Yo considero que esas son las que realmente les van a aportar para ya cerrar su capítulo acá de formación. Miren esta, por ejemplo. Me gustaría la de servicio al cliente. Todo de servicio al cliente, ¿cómo así? O sea, servicio al cliente, tú dices en que es como actividades, específico, no, todo está en curso. O sea, todo está metido en toda la política que ustedes ven. Es que el servicio al cliente aquí no está pues por otro lado. Ustedes tienen una pieza fundamental del proceso, porque sin ustedes no pueden entregarse nada, ni puede haber materia prima para producir, ¿me entienden? Es decir, ustedes tienen una pieza, ese engranaje, pero sin esa pieza no funciona ese engranaje, ¿me entienden? El transporte, sin el transporte no funciona nada de lo logístico. Por eso, ni de exportar, ni de importar, ni de transportar a nivel local, ni multimodal no funciona, porque sin el transporte no lo hay. Bueno, vimos que esas matrices son, esta matriz, la de política de cada proceso, miren, dice así: investigará en una empresa de transporte su sistema de gestión frente al traslado de carga y de pasajeros.
y en una matriz planteará cada uno de los subprocesos involucrados para cumplir con el servicio. La normatividad interna, externa aplicada, el responsable y los recursos necesarios para el cumplimiento del subproceso. Matriz que permite determinar la política o la norma interna que rige a cada proceso, los detalles de la misma y la responsabilidad involucrada en el proceso. A manera de contexto, revise el anexo caso ICESI un día en el área logística. Y aquí está. Entonces recuerden, acá no se los he puesto disponible, pero yo se los voy a colocar disponible. Acá están los anexos. No se los había puesto porque no los puedo poner disponibles hasta que hagamos como lo que vamos a hacer. Entonces, miren. Vamos a escoger el cuestionario. La primera ya les digo, porque hay que contar las evidencias que van a entregar. Entonces, escojamos el cuestionario acá, que está acá. Que deben también con la actividad didáctica lo van sacando. Pues los conceptos que deben responder allí. Este juego didáctico definitivamente no. Las matrices sí las van a desarrollar, es decir, la 2101064, que es la matriz de servicio y procedimiento, y la matriz de política de cada proceso. Ahí van ya 3, vamos, y con la primera que estoy mirando a ver si sí. Esta es valorar la prestación de la operación según grados de satisfacción. Entonces, aquí sí, ¿por qué? Porque vamos a ver los planes de mejora de la operación. Entonces nos dice, para cuantificar o valorar la prestación de servicio, la metodología que se ha considerado en los últimos tiempos está relacionada con la satisfacción al cliente. Es por eso que dentro del componente formativo, condiciones de mejora de la operación en el numeral 1, podrá encontrar la información relacionada con las metodologías de medición de la satisfacción al cliente. Más interesante hacer la presentación, que no tiene que ser en Prezi, puede ser en PowerPoint, y la manejan en PowerPoint. Sigamos entonces revisando. Esta presentación la vamos a dejar acá, junto con la primera. Ya escogemos. Sigue, con ayuda de la comprensión y el análisis del numeral 4 del componente formativo, condiciones de mejora de la operación, podrá profundizar en el planteamiento de las técnicas, las herramientas para el control de la operación, apoyándose en informes de gestión, control y desempeño, que son empleados en las organizaciones. Además, se recomienda que observe el video Cómo hacer procedimiento de trabajo, manual de procesos, manual instructivo de trabajo en este enlace. Es que cuando ustedes estén allá en el quehacer empresarial, si se van a dedicar al tema de calidad, ustedes se van a dar cuenta que tienen que elaborar, mejor dicho, los instructivos. Y con los instructivos, pues usted ya lo que hace es desarrollar esas técnicas y las herramientas, en este caso, para el control de procesos y de la gestión de calidad. Entonces, aquí lo que le está dando en el video es como una forma de cómo esos procedimientos se ven en la organización y cómo se levantan, cómo se levanta ese instructivo, cómo se elabora. En calidad lo llaman levantar el instructivo, pero es elaborar ese instructivo. Y nos dice, con ayuda de este instructivo podrá plantear cualquier técnica de verificación dentro de las labores que acompañan la gestión integral de transporte. Tenga en cuenta las características más relevantes para plantear un instructivo y reflejar en él paso a paso las actividades para plantear las distintas técnicas de verificación de forma general. Para lograr contextualización, lea el anexo GTC 45, el cual corresponde a la guía para la identificación de los peligros y valoración de los riesgos en seguridad y salud en el trabajo. Vea, yo les voy a ser sincera, ustedes deben de hacer ese plan de mejora con este instructivo. Y ese instructivo tiene que tener una verificación, ¿cierto? Aquí,
veamos para poder determinarles qué evidencias les voy a dejar. Porque pues deben de tratar de ir mirando, es mucho material. Entonces nos dice, elaborar una lista de chequeo con la cual se pretende evaluar la gestión de rutas de una empresa de transporte de carga, teniendo en cuenta los siguientes datos. Y usted va a ya ir a la acción de evaluar, o sea, de tomarse el trabajo de plantear una lista de chequeo. Usted podría, no nos vamos a decir mentiras acá, usted puede tomar una lista de chequeo de una organización que usted admire, que usted ha venido trabajando o a la que usted quiere llegar en algún momento a trabajar y o toma varias listas de chequeo y que estén aplicadas a la gestión de rutas de las empresas de transporte de carga y usted comienza a hacer su lista de chequeo a conciencia bien completa. Usted elabora la lista de chequeo, pero usted la hace a conciencia. Me refiero que para mí es más beneficioso que usted haga ese instrumento de verificación que inclusive que haga esta de atrás. Me hago entender porque usted, ¿qué va a utilizar? La lista de chequeo. Usted la va a elaborar y usted la va a aplicar ¿a qué? A la gestión de rutas de la empresa. Y acá le dice, teniendo en cuenta qué datos. La puede presentar en Word. ¿Qué va a tener que hacer en la realidad? Va a tener que hacer planes de mejoramiento. Mire que acá le está diciendo, por ello debe elaborar un plan de mejoramiento donde se formulen acciones que permitan levantar las no conformidades de una auditoría interna sobre la gestión empresarial, documentar la operativa, talento humano y servicio al cliente, clasificar las siguientes no conformidades y asignarlas a los responsables de dicha gestión para el cumplimiento y levantamiento de estas. Yo les voy a decir, yo fui profesional de la oficina asesora de planeación del Instituto de Desarrollo Urbano y tuve a cargo todos los planes de mejora en las auditorías internas de ese instituto durante unos años. En la administración del actual ministro de Transporte, él era mi jefe. Entonces, en la realidad, les voy a ser sincera, esto es lo que ustedes ya al final de la cadena de formación, ustedes se van a dar cuenta que eso es lo que ustedes ya van a poder. Como les dije al principio, ustedes ya tomaron un camino de formación, ya fueron por diferentes cargos en el transporte de pasajeros, de carga, de lo que quieran, de movilidad. Acuérdense que ustedes tienen un campo de acción muy amplio. Ya saben tanto de esto que ya se pueden ir de auditores internos, de verificación, de auditorías externas. Entonces, ustedes deben de saber qué son las no conformidades, cómo levantar un plan de mejora, cómo aplicar responsables, cómo hacer cómo detectar esas no conformidades cuando hace la auditoría. Para mí eso es más importante, no es porque yo haya trabajado en ello, sino porque cuando usted está frente a un auditor, se sabe que ese auditor sabe mucho, porque por eso es auditor, ¿me entienden eso? O si no, no hubiera llegado a ser un auditor. Entonces, esos hallazgos, uno va y aplica la auditoría con una lista de chequeo. Usted hace inicialmente un hallazgo. Ese hallazgo le lleva, ¿por qué? Porque hay una no conformidad en el procedimiento realizado y usted le tiene que poner, le tiene que dar un plan de mejora junto con el área donde encontró el hallazgo y debe de identificar obviamente esa no conformidad, la debe evidenciar, pero debe de darle un responsable para que cumplan un tiempo determinado. Eso es un plan de mejora, una acción correctiva. Es decir, usted encuentra la no conformidad, el hallazgo de la no conformidad, y ese hallazgo de la no conformidad debe tener un plan de mejora. Para desarrollar ese plan de mejora debe tener una acción de cumplimiento
de esa no conformidad, es decir, usted va a subsanar. Y es mejor que hagan esa evidencia. Realmente me parece que esa es la lista de chequeo, porque ustedes pueden ver este video de acá, lo pueden ver, lo pueden estudiar bien juiciosos, para que aprendan cuáles son esas condiciones de mejora de la operación. Van a ir, nos dice ahí, mediante la siguiente evidencia y con ayuda de la comprensión y el análisis del numeral 4, el componente formativo, condiciones de mejora de la operación. Tengas un sistema transparente y con que tú también tengas un mismo personal que lo va a aplicar. Por eso es muy importante que tú le apoyes a las áreas a que estos procedimientos los documenten el mismo personal del proceso y el mismo personal que desarrolla el sistema de gestión. El instructivo no es difícil. Lo difícil es hacer muchas cosas a la vez y no aprender en ninguna. La 1027, ¿cuántos resultados tiene? Un momento. Es que yo lo que les digo. Tiene un resultado de aprendizaje, me hago entender, y tiene hasta 3 evidencias. Eso es lo que a mí me sorprende. Yo creo que es un diseño curricular que es muy amplio. Si les parece poco las 2 últimas, ponemos la primera de este plan, de este resultado. Pero es que ese resultado es un solo resultado de aprendizaje. Tiene 3 evidencias. Listo. Hemos identificado que aquí podríamos dejar estas 2 últimas. ¿Les parece bien? ¿Quién vota? Quiero ver quién vote. Luis Ángel, tienes la palabra. Yo creo que Luis Ángel lo que trató de decir es que sí. Les voy a dejar las 2 evidencias de abajo. Bueno, vamos para arriba. Las vamos a llamar por su nombre para que no haya ninguna dificultad, para que en sus WhatsApp nos estén preguntando. Ay, profe, ¿cuál es la evidencia que tengo que hacer? No, vamos a llamarlas, están en la guía de aprendizaje. Vamos a ir revisándolas de abajo para arriba. Vamos a cerrar estos 2 instrumentos de evaluación para que sea bien claro. Entonces, en la página 9 de 15 está la actividad de aprendizaje 1 del resultado ¿sí? O competencia, pues que se subdivide en sus resultados de aprendizaje, la 26010-2027. ¿Qué vamos a desarrollar aquí? En la página 10, sí, tienes toda la razón. Perdón. Mis aprendices adorados. Vamos a hacer la evidencia del plan de mejora, de abajo hacia arriba. Está en la página 10 de 15, del resultado de aprendizaje terminado en 10-20-27. El instrumento de verificación, que es una lista de chequeo. ¿De qué? De esas gestión de esas rutas de transporte de carga. Acuérdense que estamos en recibo y despacho. ¿Listo? Ustedes se comprometen conmigo a revisar, obviamente, su material de formación del componente formativo, ¿cierto? Y van a revisar este video que ya se los abrí por allá, para que no tengan que hacer. Y van a revisar el anexo si quieren. Yo se los paso por es una guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos. Yo se los paso si quieren el anexo para que ustedes tengan todo el material. ¿Estamos de acuerdo con esas del resultado de aprendizaje 10-20-27? Díganme sí o no para yo poder continuar. Quiero ver esos manitos, me dicen sí o no, listo. Entonces ahí van 2 evidencias. Bueno, sigamos. Ya pasamos o sea, realmente la descripción de las evidencias están en la página 10, perdón, sí, la página 10 y la página 9 y 10. O sea, esta de acá, 9 y 10. Bueno, listo. Profe, en la 9, ¿cuáles son? En la página 9, ¿cuáles son? Instrumento de verificación.
Ah, ¿cómo se llaman? Bueno, sí, listo, para que quede en grabación. La evidencia se llama, de la página 9 se llama evidencia instrumento de verificación, ¿sí? Y de la página 10 se llama evidencia plan de mejoramiento, que son de la competencia 26010-2027, listo. Ustedes están revisando los materiales de formación. Ustedes me dicen que sí. Sí, profesor. Sí, profe. Porque miren, una vez revisado algunos de los indicadores de servicio al cliente, podrá realizar una presentación donde se resuman los indicadores por tipo de servicio de transporte. Carretero de carga y de pasajeros, aéreo de carga y pasajeros, marítimo de carga. Puede investigar en la red de información, en la red la información necesaria y concluir en la presentación. En la presentación, sí, cuáles indicadores se asemejan por tipo de servicio y cuáles son. A mí me parece muy interesante la comparativa que hace la presentación. No es tanto que adornen tanto la presentación, ¿sí? Puede ser inclusive que la presenten en un archivo de Word, no hay inconveniente, pero a mí más que la presentación, me gusta es esa comparativa que hacen de los indicadores de servicio entre un modo y otro, y que son carga versus pasajeros, ¿cierto? O sea, que toman el modo, el transporte, el medio de transporte carreteable de carga y pasajeros, ¿no? Obvio que es un modo terrestre. Que el modo aéreo, ¿cierto? Y que toman el transporte de carga y de pasajeros, que en el marítimo de carga, miren que ahí sí solo nos dijo de carga. Y nos la delimitó. Entonces pueden investigar, nos dice que pueden concluir cuáles indicadores se asemejan por tipo de servicio y cuáles son los que más sopesan la calificación final. Esa me gusta más, porque ustedes la pueden hacer en PowerPoint o pueden hacer un comparativo. Entonces, de esa página, les voy a decir la página. La página es la 8. Es la evidencia de la 1065, del resultado de aprendizaje 21010, 1065, actividad de aprendizaje 1, evidencia 2. ¿Listo? Se llama presentación, indicadores de servicio al cliente. Esa para cumplir con ese resultado de aprendizaje. ¿Qué es este? Mire, el 106504, que es solo un resultado de aprendizaje. ¿Para qué? Para que usted tenga la forma de evaluar ese plan de transporte. Esa se hace para ello. Bueno, sigamos definiendo para podernos ir. Ya, es que ahí es esa. Es esa y estas dos matrices. Acá, sí, es esta otra matriz que no tenemos la data. Esta porque es del transporte de carga y de pasajeros, que es la de política y les dan el anexo, que sí estaba. Recuerden que les dan el anexo. Entonces, ya vamos 3. La cuarta, de abajo hacia arriba, estaría en la página 6, que se llama Evidencia Matriz de Política de cada proceso, que cubre el resultado de aprendizaje 21010-1064. Sí, sí, porque es que estoy leyendo la segunda. Y la segunda es más parecido a lo que ustedes van a hacer abajo de mirar los indicadores y van a decir cuál es el que aporta la mejor medida para evaluar, ¿cierto? Aquí nos está diciendo, mire, el aprendiz investigará en una empresa de transporte su sistema de gestión frente al traslado de carga y de pasajeros. Acuérdense que acá en nuestra presentación nos está hablando de carga y de pasajeros, pero esta es más completa porque nos está diciendo el tipo de servicio en terrestre, en aéreo y en marítimo de carga. Aquí nos la están delimitando a que ese indicador, mire que nos dice así,
Y en una matriz planteará cada uno de los subprocesos involucrados para cumplir con el servicio, la normatividad interna y externa aplicada. A mí me parece muy importante estas dos matrices, como les había dicho desde el principio, porque esta habla del tema medioambiental, ¿cierto? Y la otra habla del tema logístico. Mire que aquí nos dice casi un día en el área logística. Esas dos son muy importantes, entonces serían dos de abajo, estas dos de arriba y la presentación, que pueden hacer es la comparativa inclusive en un Word y poner un cuadro comparativo si quieren. No tiene que ser exactamente en presentación de PowerPoint. Yo lo que busco es el contenido, ¿sí? Lo que tiene el contenido. Y ya está el cuestionario, porque el juego didáctico dijimos que no, el cuestionario está en la página. Bueno, para los que voy a leer los nombres de la evidencia, ¿sí? Que me pase eso. Entonces, en la actividad de aprendizaje, uno del resultado de aprendizaje 21010-1064 está en la página 5, se llama evidencia matriz de servicio y procedimiento. Y en la página 6 está evidencia matriz de política de cada proceso. ¿Listo? Sustancioso, o sea, lo que nos da, mire que ahí nos dice que en Word puede ser la medioambiental y esta nos dice que si ven que puede ser un Excel pegado en Word como les favorezca presentarlo. En el juego didáctico no, definitivamente no. No tenemos ya tiempo de jugar, mis muchachos, a mí me encantaría, pero ya hemos hecho muchas actividades didácticas. El diagrama de causa y efecto no se los voy a colocar en este caso, el cuestionario sí, para que se apropien de los conceptos. Entonces, ¿cuántas íbamos? Íbamos las dos de abajo, la presentación, las dos matrices, el cuestionario, ya van 6, ¿cierto? Pero estoy diciendo que sí es claro para ustedes que son los que están viendo la guía acá. ¿Sí? Yo tengo registradas 6. Está la primera evidencia de la guía que nos dice que ustedes verificarán el sistema de calidad de la compañía, ¿de cuál? De la que ustedes escojan, con el fin de consolidar en una tabla de Excel la información necesaria que permita mostrar las características y los resultados de un servicio de transporte realizado. Es decir, ¿qué van a plasmar en esa tabla de Excel? Primero que todo, lo que van a revisar es que ustedes van a escoger una compañía para hacer una verificación al sistema de calidad. ¿De qué? De un servicio de transporte realizado, donde usted lo que va a hacer es tomar la información de las características, o sea, ¿qué va a mostrar en esa tabla Excel? La información que le permita mostrar esa característica y esos resultados de ese servicio. ¿De qué? Miren, la matriz indicará como mínimo el objetivo del servicio, los usuarios, los requisitos, el servicio, el proceso. El proceso nos dice, entre paréntesis, el recibo, el despacho, el tránsito, las rutas, las novedades en ruta, la entrega, la preparación y los recursos, las condiciones mecánicas, los hallazgos, las acciones y los criterios de calidad en el cumplimiento del servicio. Y ahí sí los presenta. O sea, usted recolecta los datos, porque acuérdense que lo primero que les dije es que si querían acordarse de mirar ese procesamiento de la información, esa técnica de tabulación que allá les habla en el material y también lo pueden revisar allá donde les mostré. Y usted aplica esa información, porque mire que estamos hablando de operación de recibo y despacho. Quedamos en 7. Esa se llama evidencia, recolección y presentación. La 26010-1067. Está en la página 2, inicia en la página 2. Listo. Por fin,
Ahora sí me dicen si esas 7 evidencias les parece buen número de evidencias o quieren hacer las 11 evidencias. O si se sienten insatisfechos con hacer esas 7 evidencias. O quieren hacer las 11 que están en la guía. ¿Les parece bien? ¿Les parece que escogimos las que más nos ayudan a fortalecer nuestro aprendizaje? Bueno, me dicen que sí, con la manito. Bueno, ya por último, solo la introducción. Entonces nos dice que durante la prestación de servicios de transporte se encuentran diferentes procesos necesarios para el desarrollo del servicio. Luego de los diferentes acuerdos comerciales y contractuales entre las partes, se presenta el movimiento asignado para el cual es necesaria una recepción de lo que se va a transportar, el despacho hacia el lugar de destino, el tránsito y la recepción final, con la cual se da por completado el servicio. Los anteriores procesos se aplican tanto para las mercancías como para los pasajeros. El cliente evalúa temas de seguridad, rapidez, comodidad y costo. El cliente, ¿qué quiere? Satisfacción plena de sus pasajeros, satisfacción plena de las mercancías transportadas. Nos dice que esos procesos que acabo de mencionar en el escrito que nos está presentando la introducción aplican tanto para el transporte de mercancías como para pasajeros. Y que al final, ¿qué va a ver mi cliente? Va a mirar si usted lo hizo con seguridad, con rapidez, con comodidad y el costo, si fue competitivo o no. Entonces, nos dice que las empresas de transporte deben de tener un objetivo principal, contar con la mejor calidad posible en el servicio, y es por ello que desde los procesos de despacho y recibo es necesario prestar las mejores garantías que permitan iniciar y finalizar positivamente, solucionando rápida y eficazmente las novedades que se presentan. Para la elaboración de este componente se abordan varios autores conocidos en indicadores de recursos, de quienes se han citado y referenciado conceptos y ejemplos para los fines educativos de esta materia, en el entendido de que el conocimiento es social y por lo tanto es para ser usado por quienes necesitan adquirirlo. Se espera que este documento sea útil para todos aquellos aprendices y lectores en general que estén interesados en acercarse a asuntos básicos de la gestión integral del transporte. Esto es una introducción, pero del material que les estuve mostrando inicialmente que vamos a revisar. Para hacer las evidencias que les mostré, deben de tener primero ese material estudiado. ¿De qué material estamos hablando? Estamos hablando del material de la fase 4. Ya les dije que hay algunos materiales que ustedes también pueden revisar porque miran la guía de aprendizaje, ¿cierto? Ustedes pueden revisar la guía de aprendizaje y se van a dar cuenta lo que les dije cuando iniciamos, por eso me tomé el tiempo de mostrárselos, que son los resultados de aprendizaje que finalizan ciertas competencias que vieron antes. Entonces, como ustedes son juiciosos y tienen sus guías de aprendizaje descargadas, yo se las voy a abrir acá. Ustedes lo que pueden hacer es, para tener un buen aprendizaje, abrir sus guías de aprendizaje, las abren. Miren que yo se las voy a mostrar acá. Así como yo las tengo, ustedes también. Y usted, si concienzudamente quiere aprender de dar continuidad al aprendizaje que ha adquirido durante el proceso formativo, usted va y revisa. Este resultado es el 1067. ¿Dónde estaba el 1 y el 2? Y va y mira sus guías de aprendizaje y busca dónde estaba el 1 y el 2. ¿Dónde lo encuentra en forma resumida? En el cronograma que yo les di. Aquí de cronogramas, bien, de acá de cronograma. Entonces van y buscan. ¿Qué tienen que buscar entonces? Van a tomarse el tiempo de hacer la actividad didáctica del componente formativo, indicadores de recursos, y del componente formativo, planes de mejora de la operación. Eso es lo que van a hacer.
En los tiempos de cada evidencia se van a dar cuenta que dicen las fechas de vencimiento de cada evidencia. Esas yo las tengo que hacer conforme al cronograma que me entregaron. Yo no las puedo modificar. Algunos aprendices faltan por entregar algunas evidencias. Yo les voy a informar que muy seguramente quedan abiertas para desde el miércoles para que puedan entregarlas hasta máximo. Me dijeron que el sábado. Yo les informo por el chat de Google en qué momento se las voy a dejar aperturadas. ¿Qué tienen que estudiar? Aquí hay una actividad didáctica también de lo que es condiciones de la mejora de operación, de mejora de la operación. Entonces, van a estudiar también su componente formativo. Miren que acá está la medición de la satisfacción al cliente, cómo se mide, para qué se usa, los métodos de medición, los fundamentos del servicio al cliente en una empresa de transporte, qué son los KPI, cuáles son esos KPI que usted tiene que utilizar acá, cuál es esa política de infraestructura. Recuerden que tenemos evidencia que tiene que ver con el medio ambiente, los indicadores del servicio, dificultades de la operación, o sea, los puntos críticos, los llamados cuellos de botella. Nos dicen transporte de carga de pasajeros, nos dan unas técnicas de verificación para poder hacer esa lista de chequeo. Por último, nos hablan de planes de mejoramiento, de esas acciones de mejora en la operación. ¿Por qué les digo dónde está todo el material? Porque este material lo deben de estudiar ustedes. Por favor, no me vayan a quedar mal. Lo van a estudiar. Tanto indicadores de recursos como las condiciones de la mejora de la operación. Listo. Entonces quedamos así. Cuídense mucho pues. Creo que fui muy clara en las evidencias, creo que fui muy clara en las actividades didácticas, creo que fui muy clara en la actividad de reflexión inicial. Que descansen, también quiero que descansen, no crean que es que yo quiero ponerles solo trabajo, quiero ser muy clara en el trabajo para que después ustedes sepan cómo van a finalizar su tecnología. Sé que son muchas evidencias, 7 son muchas, pero pues es lo mínimo que podemos hacer para aprender bien aprendidito todo lo que tienen de material de formación. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, por favor, de algo del material, de las evidencias? ¿No? Entonces, bueno, feliz noche, que descansen. José, dime, cuéntenme, por favor. Lo que iba a decir es que de las evidencias anteriores, ese manual, hay que hablar es de cómo, de los pasos para hacer una auditoría o cómo es esa evidencia. Es que siento que no, esa era solamente hacer el manual. Chévere que preguntes. El mapa. El diseño manual. El diseño, ¿cierto? El diseño. Pero el diseño, lo que pasa es que como no está la grabación porque se había dañado, no se ve muy nítida, pero ya se recuperó, está ya colgada. Pero te voy a hablar, mira, te la voy a explicar. Tenía que ser en un documento de Word, ¿por qué? Porque tú lo que vas a hacer es mirar el material de apoyo en técnicas y herramientas para el control de procesos y la gestión de calidad para su uso en la auditoría interna y en la gestión de riesgos. Entonces, cuando tú vas a diseñar un manual, lo que estás haciendo es mitigar de alguna forma en la gestión esos riesgos que se presentan en el quehacer. Estoy hablando en forma general, ¿cierto? Como tú vas a aplicar unas técnicas y unos controles de proceso, ¿cierto? Unas herramientas de control de proceso, porque eso está en el marco de un sistema de gestión de calidad. O sea, uno hace manuales es para que de esa forma se aplique en la empresa. ¿Me hago entender? Es sistemático porque es el paso a paso y va de lo general a lo específico de una forma ordenada, una forma explícita. Es que usted en el manual le dice, se hace así y así, ¿sí? O sea, se hace de esta forma. Entonces, te lo voy a decir, es muy clara la evidencia. Elabore en Word un manual donde se evidencien los procedimientos, acciones y responsabilidades de las evaluaciones. Vamos a ir al material para que sea más claro, dime.
Te digo yo cómo lo había planteado con Tatiana. Nosotros estábamos haciendo el objetivo del manual que empieza con un punto que es planear la auditoría, luego el punto B que es ejecutar la auditoría y ahí hablamos qué se hace, el punto C que es entregar informe de la auditoría y ahí hablamos qué pasa en el informe y habíamos hablado y también habíamos citado unos pasos definitivos para un informe de auditoría eficiente. Así lo habíamos entendido. No, no está mal, a mí no me parece que está mal. Lo que sucede es que tú tienes que hacer el levantamiento para poder aplicar las evaluaciones. Él dice que miremos el material, mira que la guía, es que acuérdate que estas guías las diseña el SENA. Entonces las guías yo no las puedo... editar. Sí, o sea, no las puedo, ¿cómo es? Alterar. Las guías deben de desarrollarse como se dice. Lo que se puede hacer es obviar evidencias que no se vean necesarias por parte del criterio técnico del instructor. Pero lo que no puedo hacer es cambiar la evidencia. ¿Por qué? Porque como tú sabes que así está diseñada ya en el instrumento de evaluación. Creo que ya todos se fueron. Hola, Jenny. Hola. No, yo creo que la instructora se quedó sin señal. Sí, yo creo lo mismo. Y ya todos se desconectaron.